Oye, tenemos a un invitado que ya es de la casa. Vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Vamos a hablar sobre la salud mental cristiana con Abraham Alarcón, psicólogo de salud mental cristiana. Abraham, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, ¿tú? buenos ¿Cómo días. estás? Muchas gracias por la invitación y un gusto hablar sobre este tema que es súper importante, creo, para todos nosotros. Y gracias por estar junto a nosotros Gracias a nuevamente. Sí, bueno, el tema salud mental, estábamos nosotros hablando hace poquito de seguridad, que también es un tema que puede generar también mucha ansiedad en las personas, miedo, y partir preguntándote justamente sobre definir estos conceptos. ¿Qué es la ansiedad y cómo se manifiesta en las personas? Mira, la ansiedad es una respuesta del ser humano relativamente natural, es normal, debido a que como seres humanos nos hemos enfrentado a diversos peligros, ¿sí? ¿Cómo reacciona el cerebro frente al peligro? Generando miedo. Ansiedad, explicado en simple, es miedo, ¿sí? Ya, perfecto. Por lo tanto, si tenemos miedo, eso nos ha ayudado a sobrevivir a diversas cosas. Si tú estás, por ejemplo, a las 3 de la mañana, caminando por una calle muy oscura, no hay nadie en la calle y resulta que ves a alguien sospechoso caminando hacia ti, tú cruzas. Yo cruzaría, ¿sí? Así como buscaría protegerme de una posible amenaza debido a que estoy en un contexto muy complejo. Así funciona el cerebro. ¿Cuándo es el problema? Cuando personas comienzan a tener trastornos o problemas de ansiedad, cuando comienzan a tener miedo, cuando no deberían tener miedo. Claro. ¿Sí? Estando en tu casa, tranquilo, estás viendo televisión, estás viendo TNE, disfrutando la programación y resulta que empiezas con síntomas como que algo malo va a pasar. Yo le digo, para que los pacientes a veces me entiendan con un ejemplo más práctico, es como si te dijeran viene un tsunami y tú estás en tu casa y es como ya, el plan de acción, ¿qué viene ahora? Abastecerme de alimentos, salir corriendo. Cuando los perros paralizarte, cuando los perros ladran y dicen, viene un temblor. Viene algo. ¿Sí? Nosotros encontramos diversas explicaciones para adelantarnos ante el peligro. ¿Sí? Entonces, para que veas que la ansiedad es algo natural que nos ha permitido sobrevivir, el problema es cuando tenemos ansiedad, cuando no deberíamos tener ansiedad. Hay muchas personas que se tildan de ansiosos y ansiosas. ¿Cuál crees que es el motivo por el que se autodefinen así las personas? ¿Porque quieren saber algo rápido o porque quieren realizar algo rápido? ¿Cuál crees tú que Yo creo que es el efectivamente en algunos casos hay rasgos de ansiedad. Sin embargo, se confunde con yo soy muy nervioso, soy muy nerviosa. ¿Sí? Cuando una persona dice eso, claramente lo que está señalando es que hay ciertos asuntos relacionados a la ansiedad que reacciona, digamos como ellos mismos lo dicen, exageradamente, ¿sí? Soy media histriónica, soy medio histérico, pero ¿cómo? ¿Sí? Si te fijas, yo podría decirte, no es un diagnóstico, pero lo que yo he visto en clínica es que le das una pequeña mala noticia y sobre reacciona. Es porque ya hay una creencia ansiosa sobre la realidad, ¿sí? La realidad está llena de peligros y en cualquier momento me va a tocar a mí. ¿Sí? Cualquier momento a mi hijo lo van a asaltar de vuelta de la universidad. En cualquier momento una amiga me va a traicionar. En cualquier momento un hermano me va a mirar feo en la iglesia. ¿Por qué crees que pasa esto en las personas? ¿Hay algo detrás? ¿Es algo genético o es algo de la mente? Mira, la ansiedad tiene diversas causas, ¿ya? Por ejemplo, causas biológicas. Las causas biológicas son de que tu sistema nervioso viene de diversas formas desde que naciste, ya que tú y yo somos la mezcla. Nuestro sistema nervioso es la mezcla de nuestros dos papás, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si un papá ya tenía un temperamento muy activo, muy eléctrico, posiblemente nosotros heredemos algo como eso. Siempre un hijo calmado, tranquilo, es hijo de alguno de los papás calmado, tranquilo, ¿sí? Eso es como biológico, también puede ser genético, puede estar en nuestros genes. Perfecto. También puede ser ambiental, es decir, los seres humanos somos seres biopsicosociales, por lo tanto, si somos sociales, nuestra crianza también, nuestro pasado, influye en que nos implantaron miedos o una percepción
miedosa o ansiosa de la realidad, que te enseñaron que debías estar pendiente a todos los peligros, ¿sí? Entonces, el problema es cuando yo veo peligros donde no lo hay. Entonces, las personas pueden tener una carga, ya una electricidad, como se podría decir, explicado en simple, muy ansiosa, que hace que interpreten todo, por ejemplo, todo lo interpretan como la peor interpretación. O sea, una se carga broma, para un lado negativo. claro, una broma se lo toman personal, porque como son ansiosos, pueden ser muy pendientes a lo que es el rechazo y el abandono, que me puedan herir, que me puedan abandonar, que me están rechazando del grupo. Entonces, si te fijas, son personas sufren mucho porque son muy atentas. Como yo le digo, es como las parabólicas, las antenitas de la mente, pendiente a qué me va a rechazar, qué me va a doler. Y eso es un estado ansioso más o menos generalizado, así que es bastante grave. Sí, hablabas tú sobre esta diferencia que puede haber en lo que es una persona nerviosa, lo que es también la ansiedad, que es natural, porque en el fondo uno puede sentir ansiedad, no sé, tengo un evento importante, voy a ir a ver a mi artista favorito y estoy muy ansiosa por verlo o por tener esa instancia, claro, Luis Miguel o hay el hermano Bad Bunny también, algunos, bueno. De todos los gustos, por supuesto. Y muchas veces no se sabe cuándo esto puede ser algo más grave. ¿Cuáles son los tipos de ansiedad que nosotros podemos reconocer como trastornos o como algo que puede ser más grave para las personas? Mira, hay tipos de ansiedad relativamente normales, adaptativas, como por ejemplo la ansiedad situacional. Por ejemplo, yo podría estar muy nervioso antes de venir al canal TNE y lo que se viene a continuación es importante. Lo mismo que vemos antes de un concierto, mucha emoción. ¿Sí? También puede ser, por ejemplo, lo que es la ansiedad por separación, cuando nos separamos de un vínculo, cuando nos toca ir al aeropuerto y despedir a alguien que queríamos mucho. ¿Sí? Cuando una pareja termina, un duelo, también hay una ansiedad que se vive ahí mal. Por lo tanto, todas esas como ansiedades son relativamente normales. Nos pasó con el COVID que teníamos ansiedad de salir, de la casa. Ansiedad de que posiblemente si alguien hace contagiarnos, inmediatamente así como ya mascarilla, claro. Alcohol gel, ¿sí? O algo así, como que realmente esas nos permiten sobrevivir, como te dije al principio, sobrevivir a peligros normales. El problema es cuando ya pasamos a los trastornos. ¿Sí? Los trastornos como el TAG, el famoso TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, que consiste en tener un miedo constante, muchas veces injustificado. Por ejemplo, ese es un trastorno bastante clásico en términos de ansiedad. También podría decir el trastorno obsesivo compulsivo. Estas personas que antes de tocar una perilla de una puerta deben lavarse las manos 13 veces y después lavárselas 12 veces, porque si no pueden ser 11, tienen que ser 12 veces, porque para estar limpios. Son cosas que el cerebro empieza a reaccionar para poder adaptarse, pero de una manera muy, muy desafortunada, porque es doloroso para el paciente que lo siente. Exacto. Y el último podría ser el más clásico, es la fobia social. El, por ejemplo, tener miedo a salir, a tener vida social, ir a un cumpleaños, salir a una plaza pública, ir a la calle, subirse al metro. La gente genera ese tipo de trastorno cuando esto ya es incontrolable. Exacto, muchos dicen no ando en metro porque en un subterráneo, no ando en avión porque voy a estar en aire, voy a estar descontrolado. Claro. Entonces, quiero tocar este tema y que lo miremos de una perspectiva cristiana, bíblica. La Biblia nos habla de la ansiedad, sobre todo en el Nuevo Testamento, palabras de Jesús, palabras de Pablo que hablan sobre la ansiedad. Jesús les dice a los suyos: no se preocupen por lo que tienen que comer, por lo que tienen que vestir, no se afanen, no pongan su ansiedad en esas cosas, sino que depositen la confianza en mí. Pablo dice: echen la ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo ves, cómo interpretas estos versículos bíblicos que lo debemos hacer carne propia? ¿Cómo hacerlo? La verdad es que... ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se lleva al diario vivir? Me encanta tu pregunta porque es como... Sí, yo soy un psicólogo cristiano, involucro la espiritualidad dentro de la concepción para atender ciertos pacientes. Y como tengo pacientes cristianos, muchas veces me toca explicar esto. Si te fijas, la Biblia sostiene
sostiene un tratamiento contra la ansiedad con los versículos que tú me acabas de decir. Yo veo personajes como Moisés, por ejemplo, que debido a Moisés sufrió mucha ansiedad, uno de los personajes que siempre pongo el ejemplo de las terapias, porque efectivamente sufrió mucha ansiedad. Bueno, y el pueblo de Israel también era un pueblo ansioso. Bastante ansioso, ¿sí? Entonces, matar a un hombre, irse al desierto, y después Dios lo llama. Y ve la conversación cuando Dios llama a Moisés. Es una conversación de un hombre ansioso contra Dios. Es como, pero es que le estás poniendo peros a Dios, así, pero es que yo no hablo bien. Pero es que es mi hermano el que está ahí. Pensando todo el tiempo en lo que va a pasar. Sí, veo todos los peligros. O sea, voy a tener que dejar a mi suegro acá, voy a tener que... ¿qué va a pasar con mi señora? Pero es que... Y así todos los personajes bíblicos, claro, que tuvieron excusa. Elías salió corriendo, o sea, huyendo de Jezabel, se escondió, quería morirse. Ahí aparece un alto y muy importante antecedente de la idea suicida, ¿sí? Que están en la Biblia. Sí. Entonces pareciera que hablar de psicología, tratamiento de la ansiedad y usar la Biblia es como bajar del pedestal a muchos hombres. Exacto. Y eso es lo que me encanta de la Biblia. La verdad es que la Biblia ocupa a hombres comunes como tú y yo, jóvenes indecisos, jóvenes que no sabían cuál es su futuro, exacto, no jóvenes ultra desarrollados, ultra maduros, y ocupa gente ansiosa para hacer su propósito. Exacto. Entonces, el principal mensaje para mis pacientes, para la gente que nos está escuchando es: Dios, incluso con este miedo que uno puede sentir, Dios te puede ocupar. Sin embargo, Dios quiere que tú no tengas miedo. Exacto. Y es por eso que... el perfecto amor echa fuera todo el temor. El amor de Dios efectivamente es incondicional. Me pasa que la mayoría de los pacientes que tienen graves trastornos ansiosos no han experimentado nunca lo que se llama este amor incondicional. Su cerebro no lo entiende, no lo aplica. Como que si yo le digo, tú eres amado o amada porque sí, es como, ¿no me tengo que sacar buenas notas? Como mi papá siempre me lo decía, o sea, claro, si hay buenas notas hay premio. Buenas conductas. Y si hay premio, buenas conductas, hay amor, ¿me entiendes? No, o sea, todo negociable. Todo es transable, todo es condicional. Exacto. Entonces, por eso que cuando nos convertimos a Cristo, nos impactó fuertemente esto de yo soy amado porque sí. Se hizo un sacrificio tan grande porque sí, o sea, porque Él me amó. No porque yo le haya amado a Él primero. ¿Sí? Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces, como, ok, eso me deja un poco más tranquilo. A mi cerebro como que se le enseña, por lo tanto, a través de la palabra y a través de la relación con Dios, a tener la confianza en depender de alguien. Exacto, a eso quería ir porque, bueno, muchos cristianos, y todas las personas tienen decepciones amorosas, se echan a morir, decepciones familiares también. Uno a veces espera mucho de la familia, mucho de los amigos, mucho del círculo cercano, mucho de la iglesia también, mucho de los líderes, mucho de los propios hermanos que asisten a la iglesia y dicen, pucha, ¿cuándo mi familia me va a querer de verdad? ¿Cuándo mi novio o mi novia me va a querer de verdad? ¿Cuándo mi esposo o mi esposa me va a querer de verdad? ¿Me va a amar de verdad? Cuando el gran amor de nuestras vidas debe ser Dios, debe ser Jesucristo. La palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto va aparejado con la psicología. Claro, lo que tú me estás contando efectivamente lucha como con nuestra carne. Exacto. ¿Okay? ¿Sabes por qué lucha con nuestra carne? Porque nosotros deseamos pertenecer, siempre digo esto, deseamos pertenecer a una tribu como especie, ¿sí? Dios inventó la primera tribu, que es la familia, ¿sí? Y después la sociedad se generó, y después el país, y después diversas cosas. Por ejemplo, las redes sociales nos invitan a ser parte de una tribu, y definirme, yo soy parte de este grupo de personas, ¿sí? Entonces, es nuestra naturaleza siempre pertenecer a un grupo. Abanderarse con algo, con algo. Siempre pongo este ejemplo. ¿Has visto una foto de amigos donde todos se sacaron una foto y tú no estás allí? ¿Cómo te sientes? Es como, me siento mal. Todos fueron al cine y no me invitaron. ¿Por qué se siente mal? Porque uno desea ser parte de la tribu. Entonces, finalmente, yo he visto gente que desea ser parte, por ejemplo, del cristianismo, va a una iglesia, pero al no conectarse con esta
esta naturalidad incondicional del amor de Dios, finalmente termina enojado con la iglesia. Esta tribu no me acogió bien, No me reconoció. no me recibió, Exacto. no me trató como yo esperaría que me tratara. Y uno dice, bueno, la clásica excusa, usted no puso sus ojos en Dios, Exacto. puso sus ojos en el hombre. Efectivamente, un estado ansioso produce, ¿seré rechazado por este grupo? Claro. ¿Sí? Lo que más nos preocupa debería preocuparnos es, ¿seremos rechazados por Dios? Y la Biblia dice, aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo yo te recogeré. Dios nunca te va a rechazar ni abandonar, pero nos interesa la opinión del resto. Claro, Exacto. Abraham, yo quería consultarte porque de repente puede sonar un poco sencillo el hablar sobre estos versículos preciosos que Dios nos la entrega, el hablar sobre que Dios nos va a sanar de la ansiedad o si echo mi ansiedad sobre Él, pero es difícil para las personas que llevan gran parte de su vida Proceso. en su mente, que ha recorrido lenguajes y experiencias erróneas, lenguajes de nadie me ama o experiencias de ansiedad, porque en el fondo mucho de esto tiene relación con la niñez, con cómo Sí. intentaron sobrevivir a las dificultades que tuvieron cuando niños y finalmente la mente se acostumbra a eso. Entonces es muy difícil poner nuevas palabras y nuevas experiencias de las personas cuando finalmente conocen este amor incondicional. Es difícil también el poder decir, ya bueno, Dios lo es todo para mí, yo dependo absolutamente de Él, le entrego mis cargas, echo sobre Él mi ansiedad. Y eso es muy complicado. ¿Cuál crees tú que es el camino? Hay que ser disciplinados también quizás con el tema espiritual para efectivamente poder lograr que la mente cambie este paradigma que hemos tenido toda la vida, que ha sido de palabras de rechazo, de palabras de no amor propio, de Nadie no te va a amor, amar, claro, nadie te va a querer. exacto. Entonces, ¿cuáles las recomendaciones que tú le puedes entregar a las personas que están viviendo esto, que quieren acercarse, que quieren que Dios finalmente pueda ayudarlos también en este proceso, pero que dicen, chuta, no puedo porque mi mente no consigue entender que Él es quien me puede ayudar, que puedo depender absolutamente de Él y que puedo echar mi ansiedad sobre Él? Mira, yo respondo tu pregunta con el siguiente ejemplo, que es algo que también se lo menciona a pacientes con ansiedad. Religión para mí, me equivoqué, mi papá me va a retar. ¿Ok? Una relación con Dios es, me equivoqué, se lo tengo que contar a mi papá. Si te fijas, la calidad del vínculo ahí cambia. Entonces, nosotros hemos tenido que aprender desde que aceptamos a Cristo, aceptamos este amor, esta vida cristiana, a comenzar a depender de Dios en este sentido de confiar realmente en Él. Para nosotros a veces es muy complejo orar honestamente. Ese es otro tema, la confianza. Sí. Si te fijas, la ansiedad produce estas ideas de que estoy solo, Claro. nadie me quiere. Yo lo necesito, pero no tengo la conexión Uno se con encierra alguien uno mismo que también. que lo necesito. Si se genera ansiedad en un matrimonio, finalmente se generan desconfianzas. No le voy a contar esto que le pasó a mi hijo porque se va a enojar y me va a arruinar la tarde. Y no quiero que me arruine la tarde. No le voy a contar lo que siento. Claro, no voy a contar tampoco lo que siento, mis inseguridades en el tema familiar, comunicacional, sexual incluso, en la pareja. Entonces como que finalmente se desarrolla todo un sistema ansioso y este es un clásico ejemplo. A mi familia no le falta nada para comer, pero están todos enojados cada uno en sus piezas. Sí, pues. Entonces, ¿qué era lo más importante? ¿Una crisis financiera donde no haya para comer? ¿O una crisis donde todos nos llevemos mal en la familia? Entonces, Afectiva, emocional. claro, la persona ansiosa dice, mira, todos vamos a comer el día de mañana, así que todos estén enojados ya es un segundo problema, ya no importa. Segundo Porque problema. lo más importante es sobrevivir, ¿sí? Claro. Entonces, el llamado de tu pregunta es a estar en un constante aprendizaje. Dios nos mandó a ser discípulos. Por lo tanto, ser y hacer discípulos. Por lo tanto, un discípulo siempre está en constante aprendizaje. Ahí es donde aparecen frases como el cristiano orgulloso, el cristiano soberbio, el cristiano que... para que vea la gente que nos está escuchando y para que podamos entenderlo, un cristiano soberbio, duro, orgulloso, es un cristiano ansioso. Si lo vemos de esta perspectiva. Exacto. Le tengo miedo al aprendizaje, Claro. miedo a ser confrontado por Dios. Es como viene un profeta a la iglesia, me voy a sentar al último puesto de la iglesia así para que
que no me mire, que no me hable. Viene un hermano que está ministrando y está orando por las personas. Oh, que no ore por mí, por favor. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a abrir el corazón en confianza, ¿sí? Cuando el amor de Dios es plenamente incondicional. Con ansiedad a servir en la iglesia también. Claro, y debemos, yo creo que toda nuestra vida, aprender a abrir nuestra mente y nuestros afectos a lo espiritual, abrir nuestra alma a lo espiritual y ver que cuando estamos con Dios, si nos equivocamos, si la vida se hace difícil, podemos contar con Él. Claro. ¿Sí? Ahora, Abraham, también es importante poder entregar recomendaciones a las personas que sufren ansiedad desde la misma psicología. ¿Cuáles son las recomendaciones que tienes tú para entregarle a las personas que están pasando por trastornos de ansiedad para reducir o manejar este problema? A la gente cristiana que nos puede estar mirando, yo le podría decir, número uno, practicar la oración y la palabra. Mucha gente a veces me dice, este psicólogo que me habla, ¿cuándo me va a hablar acerca de la importancia de la oración, y de la palabra e ir a la iglesia? O me va a hablar de pura terapia. Yo le podría decir, sí, la vida cristiana consiste en oración y palabra. La oración es muy importante, incluso cognitivamente. Nos ayuda a ordenar nuestras ideas. Cuando tú dices, Señor, yo te pido por esto, esto y esto y esto, lo que estás haciendo es ordenar el caos de tu mente, de alguna manera. Por esto, por esto, por esto. No tan solo pedir, sino que comentar nuestra realidad. Claro, hablar honestamente, si hacemos que la oración sea una lista de supermercados. Confesar nuestros pecados. Claro, también. realmente va a ser muy difícil generar una conexión. Si te fijas, la gente que pide mucho o pide perdón por todo, ahí yo te podría mostrar, mira, así es como tiene en su mente cómo es Dios. ¿Te das cuenta? Al hablar con Él nos damos cuenta de cuánta confianza tenemos. Entonces, oración honesta, eso es un acto muy terapéutico. Una oración de, Señor, estoy frustrado, estoy enojado, siento que mi matrimonio no está funcionando y que yo no pongo de mi parte, pero me cuesta un montón, Señor. Me cuesta hablar, no sé, parece que es algo familiar con mis hermanos también. Todos tenemos este problema, nos cuesta comunicarnos y darle esa reflexión y ponerla a los pies del Señor creo que es muy importante. Y la palabra como hábito también, leerla como hábito, a pesar de que puede que no tengas el hábito de la lectura, no lees ni el diario, no lees ni las noticias. Menos va a leer la Biblia. Menos va a leer la Biblia, o sea, es que no me gusta leer, ¿sí? No me nace. Me acordé de Luciano. Generar una disciplina, efectivamente. Ese es como el segundo tip, buscar una disciplina diaria, ¿ya? Hay distintas disciplinas que pueden ayudarnos a generar un patrón de vida. La disciplina tiene como base los hábitos. Exacto. Los hábitos tienen... Como los hábitos de los seres humanos. Sí, como lavarse los dientes, como ir a bañarse. Ducharse, Sí. comer, Esos hábitos... dormir. ¿Cuál es a la base? El pensamiento que hay a la base de los hábitos es, esto me hace bien. Tengo un comportamiento automático para mi bienestar. No me perjudica. A veces no es muy placentero, pero me hace bien. O sea, el llamado es a la disciplina. Claro, disciplina. Y también otro ejercicio clásico es ir a hacer ejercicio. Si puedes salir con tu pareja a trotar, si puedes, como matrimonio, comprarte una elíptica y frente a la televisión. El pádel está muy de moda, ¿eh? Sí, puedes hacer pádel, lo que sea. Puedes jugar. Nunca me había interesado en jugar una pichanga el sábado con hermanos de la iglesia. Organicemos esto. Tener actividad física siempre reduce la ansiedad, reduce el estrés. Biológicamente hablando, se liberan ciertas energías. Perfecto. Y uno siente esa sensación de logro también. Sí. Y por último, podría recomendarte, si ya esto sientes síntomas incontrolables, ir a terapia. ¿Sí? En Salud Mental Cristiana estamos trabajando para convocar al pueblo cristiano que siente síntomas en su alma muy complejos, que puedan llegar a consulta y podamos trabajar el tema ansioso y quizá otros temas necesarios para hacer terapia. Así que última recomendación, la terapia. Hablando de convocatorias, hay un seminario que se va a realizar de fe y ansiedad. Si nos puedes comentar acerca de eso. Sí, estamos muy contentos porque es nuestro primer seminario. Ya, la verdad es que vamos a hacer varios durante este año, donde yo, Abraham Alarcón y Scarlett Isamit, que es una psicóloga cristiana también, nos hemos juntado para ver este tema. Hemos recogido información y nos damos cuenta que la ansiedad es un tema que los cristianos muchas veces tenemos que trabajar y a veces no hay herramientas. ¿Sí? Entonces, va a ser un seminario en el cual vamos a hablar bíblicamente acerca de la ansiedad. Qué bueno. Con la palabra vamos a ejemplificar, vamos a explicar
en qué consiste la ansiedad a la luz de la palabra. ¿Cómo puedo participar del seminario? Sí, lo que podemos hacer es, tú ingresas al Instagram de Salud Mental Cristiana y ahí en el link de la descripción hay un formulario. Tú llenas el formulario y al final del formulario sale las opciones de pago, porque tiene un costo, los primeros 20 inscritos son 15.000 pesos, después de los siguientes 20 sube a 20.000 pesos y son solo 100 cupos. Así que, perfecto. de hecho ya recibo muchas notificaciones de Google Forms que ya han habido muchas inscripciones, así que estamos muy contentos por eso. Y esto va a ser el jueves 1 de junio a las 17:30 horas. Vamos a hablar a la luz de la palabra de la ansiedad y también de una perspectiva psicológica con herramientas prácticas. Si te fijas, ya a las 7:30 es bastante cortito, porque a las 9:30, 10 ya tenemos que ir saliendo. Es decir, va a ser muy al hueso, muy resumido. Si hay personas que no tienen el dinero para quizá asistir a terapia, pero dicen, ¿sabes qué? Pero yo necesito aprender de eso. Y no sé, pues buscar en TikTok qué es la ansiedad y cómo regular. O quizá la opinión de algún influencer, sino que tener la opinión profesional y cristiana. De un especialista. Y cristiana. Y cristiano. Mucho mejor. Así que es una invitación. Perfecto. Salud Mental Cristiana en Instagram. También puedes seguirnos en TikTok, donde estamos subiendo esa información, Salud Mental Cristiana, para poder contactarse con este seminario. Muchas gracias, querido Abraham, por estar junto a nosotros. Junto a Dani te agradecemos. Muchas gracias, Abraham. Fue un muy buen tiempo y qué importante hablar sobre salud mental, sobre cuidarnos a nosotros mismos.